las variables de acumulación. A partir de ahí, cada uno de nuestros distintos elementos, los que almacenan energía asociado a la variable de esfuerzo, la que almacena energía asociado a la variable de flujo, disipador de energía y fuentes de esfuerzo y fuentes de flujo. Y bueno, y las restricciones de interconexión, nuestras leyes de cómo fluye la energía a lo largo de nuestro sistema. Entonces, vamos a empezar con los sistemas hidráulicos. Creo que hoy prácticamente no voy a usar el pizarrón. Entonces, explicamos los sistemas hidráulicos y hacemos un ejercicio del sistema hidráulico. Entonces, vamos a empezar. Creo que ya vemos suficientes, prácticamente todos. Entonces, déjenme compartirles toda la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces con los sistemas hidráulicos. En los sistemas hidráulicos ya habíamos comentado algo, pero bueno, vamos a ordenarlo. Las variables generalizadas serían para el esfuerzo, la variable es la presión, que utilizamos la letra P para la presión, y sus unidades son el pascal. Y el pascal, pues es la fuerza entraria, Newton sobre metro cuadrado. Para el flujo, la variable de flujo, pues es el gasto o flujo volumétrico. Ahí es, pues directamente hasta el nombre lo dice. Y el flujo volumétrico está en metros cúbicos por segundo. La letra que utilizamos para esa variable es la letra Q mayúscula, Q de T. Y las variables de acumulación, entonces, el esfuerzo acumulado, pues será la integral de la presión. Y la Profe, integral de la presión se llama momento fluídico. profesor, Sí. es que bueno, no se ve nada presentación, imágenes. Ah, pues es que creo que se las estaba compartiendo, pero no se las compartí. A ver, espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya estamos. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por avisar. Sale. Entonces, retomamos. En los sistemas hidráulicos, la variable generalizada, esfuerzo, es la presión en pascales. Los pascales es Newton sobre metro cuadrado, puesto que la presión es fuerza entraria. La variable de flujo, pues es el flujo volumétrico o gasto, que es la letra Q, y está en metros cúbicos por segundo, es decir, cuánto volumen por unidad de tiempo está fluyendo dentro de una tubería en este caso. Y de ahí entonces las variables de acumulación son para el esfuerzo acumulado, que es la integral de la presión. Esa variable se llama momento fluídico. Y entonces, si integramos la presión, pues vamos a tener Pascal segundo. Eh, ya veremos lo que significa el momento fluídico. Y para el flujo acumulado, que es la integral del gasto, pues ahí es evidente que la integral del gasto pues es el volumen. Si tenemos metros cúbicos por segundo para el gasto y lo integramos, pues lo que nos quedan son metros cúbicos, y eso se llama volumen. Entonces, veremos que el elemento que almacene volumen, pues es el elemento que nos está almacenando energía en forma de flujo acumulado. Ya es evidente que eso es un tanque o un tinaco. Ahorita empezaremos con ello. Pero antes de empezar a definir cada uno de los elementos, pues vamos a tratar de entender pues qué son nuestras distintas variables.
Entonces, en el caso de la presión, ¿qué es la presión en un sistema hidráulico? O bueno, en general, ¿qué es la presión? Es la variable física que da la posibilidad, y dar la posibilidad significa que tiene el potencial, es decir, que está asociado con energía potencial de hacer que un fluido fluya, y es el resultado de sostener el peso de una columna de fluido en un área determinada. Es decir, cuando tenemos, pues literalmente, pensemos un tinaco o tenemos un tanque, pues tenemos ahí una columna de fluido que está ejerciendo un peso sobre el fondo de ese tanque, y dependiendo del área, pues va a ser la presión que está del área, y de la altura, pues va a ser la presión que se está ejerciendo al fondo de ese tanque o de ese tinaco. Y entonces, de manera matemática, podemos representar a la presión, que es la fuerza normal ejercida por un fluido en una superficie determinada. ¿Qué quiere decir fuerza normal? ¿Qué me dice? Ay, creo que es la fuerza que empuja hacia, en sentido contrario de la gravedad. Era a la gravedad, pues sí. Bueno, en este caso, pues evidentemente la gravedad ejerce un factor importante en la presión, porque pues la gravedad es la que empuja la masa del líquido, y eso es lo que hace que se ejerza una fuerza sobre la presión, sobre el fondo del tanque. Pero ¿qué significa fuerza normal? ¿O qué significa, en temas vectoriales, el vector normal? Uno perpendicular. Perpendicular. Entonces, pues como todo en la ingeniería, cuando escuchemos las distintas palabras que usamos en ingeniería, pues no nada más es escucharlas y ya, sino interpretar. Eso es lo que debemos aprender en la ingeniería, eso es lo que trato de hacer en esta materia de dinámica de sistemas físicos, que lo que estamos platicando lo podamos traducir a ecuaciones matemáticas, o al revés, cuando tenemos ecuaciones matemáticas, las podamos interpretar desde un punto de vista físico. Entonces, la fuerza normal pues significa una fuerza perpendicular a la superficie, como me lo pusieron aquí también en el chat. Y entonces, pues la presión, o la fórmula de la presión, pues es simple y sencillamente fuerza por unidad de área. Y aquí la unidad, desde el Sistema Internacional de Unidades, es el pascal. Pero tenemos muchas unidades que usamos tradicionalmente en la ingeniería. Una de estas unidades es el bar, que son 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales. Otra de estas unidades es la atmósfera. Bueno, antes de la atmósfera, ¿de dónde viene esa palabrita de un bar? No es el bar donde nos echamos unas chelas. ¿Qué significa esa palabrita bar? ¿De dónde viene? ¿Alguna vez han oído la presión barométrica o el barómetro? Sí. Sí. Bueno, pues el barómetro es un instrumento que se inventó hace muchísimos años para medir presión, y sus unidades pues son los bares, y ahí es de donde viene el bar, y el bar corresponde a 100.000 o a 100 kilopascales. Y luego, pues el barómetro está muy relacionado con la unidad de la atmósfera, es decir, con la presión atmosférica. Para eso
sirve un barómetro para medir presión atmosférica y prácticamente la presión atmosférica corresponde a un bar, hasta que, bueno, ya conforme fue evolucionando la tecnología, pues se vio que había una pequeña diferencia y una atmósfera, que es otra unidad para medir presión, son 101.325 kilopascales, o sea, tantitito más que un bar, 1.3% más que un bar. Una atmósfera es igual a 760 mmHg. ¿Qué es mmHg? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. O sea, ¿quién me explica? ¿Por qué medimos presión con milímetros? ¿Los milímetros no es distancia? Por el experimento de Torricelli. Ah, bueno, pues de hecho aprovecho que por ahí dice que un mmHg es igual a un torr. El torr pues viene de Torricelli. Y entonces, ¿qué hizo Torricelli o de dónde salen esos 760 milímetros de mercurio? ¿Por qué medimos presión con unidades de distancia? Sí. Pues es precisamente la altura que debe tener, en este caso, una columna de mercurio para equilibrar a la atmósfera. Es decir, lo que hizo el experimento de Torricelli es tener un tubito que se llama una U invertida, muy usada por los hidráulicos, en el que se vio que poniendo o llenándolo de mercurio, pues este mercurio se quedaba equilibrado cuando tenía una altura de 76 centímetros. De ahí son los 760 milímetros de mercurio. Y es muy común utilizar en los sistemas hidráulicos, pues otra cosa que puse ahí abajito, que es MCA. MCA, los hidráulicos lo usan como unidad de presión, que significa metros columna de agua. Entonces, muchas veces nuestros ingenieros civiles hidráulicos de repente nos dicen, pues es que necesito un instrumento, un sensor, para nosotros somos electrónicos, que pueda medir 10 metros columna de agua de presión. Y muchas veces no dicen columna de agua, simplemente dicen que pueda medir 10 metros de presión. Entonces, pues de repente la primera vez que yo oí eso dije, a ver cómo, pero 10 metros es longitud, ¿no? Pues para eso usamos un flexómetro o algo que mida longitud, como que 10 metros presión. Bueno, a lo que se refieren es 10 metros, una columna que mida 10 metros, una columna de agua, por eso el MCA, metros columna de agua, para medir presión. O bien el Torricelli, que son milímetros de mercurio. Y hay otros fluidos que se usan también para medición de presión. El más común es ese de mercurio. Entonces, lo que quiero es que empecemos a conocer las distintas unidades. Bueno, no hay una que se usa mucho también en la hidráulica, que es PSI. De hecho, ¿quién me dice qué significa PSI? Que son las unidades que se usan para la presión de las llantas de los coches, que normalmente las ponemos a 28, 30, 32 PSI. ¿Qué es PSI? Es una libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Libra, pound,
square inch. Entonces, también tenemos un montón de unidades inglesas para medir la presión. Entonces hay que empezar a familiarizarnos con ellas. La PSI se usa muchísimo, a pesar de que ahora pues ya casi todo el mundo trabaja en unidades internacionales, pues los gringos siguen haciendo equipos y sistemas y sensores que utilizan los PSIs y que utilizan las unidades inglesas en general, desde luego por los ingleses también. Y luego, de hecho, por ahí ahorita que puse el PSI, una vez tenían problemas ahí en el Instituto de Ingeniería porque un sensor no funcionaba y me preguntaban por qué, y me di cuenta que las unidades del sensor decían PSI y una A al final, PSIA. Y esta A viene de absolute, presión absoluta. Y ahí en la diapositiva, pues es lo que les pongo, que tenemos varias formas de ver la presión o varias presiones, por decirlo así. Una es la presión absoluta, otra es la presión manométrica, otra es la presión atmosférica y tenemos presión diferencial. La presión absoluta es la presión medida respecto al vacío absoluto. Tiene que ver o podemos compararlo con las escalas de temperatura, ¿no? Como grados centígrados y el Kelvin. Los grados centígrados parten el 0, pues tiene que ver con el punto de congelación del agua, y el Kelvin se mide respecto al 0 absoluto. Entonces, en la presión, pues tenemos lo mismo. Tenemos la presión absoluta que está referenciada respecto al vacío absoluto, la presión manométrica, que es una presión medida respecto a la presión atmosférica, la presión atmosférica, que es, bueno, pues por definición la presión ejercida por el peso del aire sobre la superficie terrestre. Y finalmente la presión diferencial, la que está entre dos puntos del sistema. Y entonces, siendo así, habíamos dicho hace algunas semanas que nuestra variable de esfuerzo en esta metodología es aquella que necesita una referencia para su medición. Por eso es que la presión es nuestra variable de esfuerzo. Como lo vemos ahí, la presión la tenemos que medir con respecto a alguna referencia. Y con respecto a esa podemos tener presiones absolutas, presiones manométricas, y que muchas veces pueden hacer una gran diferencia. Que en el caso que me tocó a mí hace algunos años, la gente de hidráulica seleccionó un sensor para medir, era muy sensible, era para medir unos cuantos metros, un par de metros, si mal no recuerdo, de presión de agua, es lo que querían medir, pero no se dieron cuenta cuando lo pidieron, que lo pidieron de un par de metros, pues son, pues ya no me acuerdo cuántas pulgadas, hagan la cuenta. Un metro tiene 40, son como 80 pulgadas. Entonces lo pidieron, pero le pusieron la A. Y entonces la presión absoluta está referenciada al nivel del mar. Entonces, a partir del nivel del mar, teníamos 2 metros para poder medir la presión con ese sensor. Y de repente, pues ellos lo estaban trabajando en la Ciudad de México, o lo querían trabajar en la Ciudad de México.
Y en la Ciudad de México, ¿cuántos metros tenemos sobre el nivel del mar? ¿Quién me dice? Son 2700, me parece. Entonces, imagínense este sensor de 2400 metros sobre el nivel del mar. MSNM significa metros sobre el nivel del mar, muy usado en la hidráulica. Y a partir de aquí, bueno, pues querían medir 2 metros. Pues obviamente el sensor no funcionaba porque ya estaba fuera de rango. Nada más por el único detalle que cuando lo pidieron, no entendieron lo que significaba la A, que significa presión absoluta. Lo que necesitaban era un sensor que nada más dijera sí, que esto es manométrica. Y eso, bueno, pues depende a partir del lugar donde estés, de ahí tienes 2 metros. Entonces, este es un ejemplo así platicadito, muy rápido, de la importancia de saber qué significan físicamente la presión absoluta, la presión manométrica y bueno, pues a partir de ahí mostrar por qué la presión es nuestra variable de esfuerzo, porque requiere una referencia para su medición. O bien podríamos tener, como en algunos sensores que se utilizan, hay equipos donde se ponen, bueno, aquí lo exageré mucho, se ponen unas tubitos de menor diámetro en una tubería que se llama tubo Venturi o tubo Venturi y se mide por esta restricción que se genera una caída de presión. Ya veremos que este es uno de nuestros elementos disipadores de energía. Y si medimos la presión aquí y la presión acá y vemos la diferencia, eso es una de las formas para medir el flujo en una tubería. O bien, pues simple y sencillamente podríamos poner un sensor que esté midiendo la diferencia de presión de las tuberías y eso es un sensor de presión diferencial o lo que nos está dando es la presión diferencial. Entonces, en resumen, pues la presión es nuestra variable de esfuerzo porque necesitamos una referencia para poderla medir. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué es el gasto? Nuestra variable de flujo. El gasto o flujo volumétrico es la cantidad de fluido en volumen, por eso es volumétrico, que fluye por un ducto de área A por unidad de tiempo. Y entonces, pues el gasto es la derivada del volumen con respecto al tiempo, o bien la podríamos también ver como velocidad de ese fluido por área. Entonces, si tenemos una tubería de un área A y un fluido que va a una velocidad V, pues V por A nos va a dar el gasto. O bien lo podemos ver como la derivada del volumen respecto al tiempo. La primera, abusados, la primera V, la de la derivada es de volumen, es una V mayúscula, y la de acá es una V minúscula que es velocidad del fluido. Mientras que el flujo másico, no confundamos flujo volumétrico, que es cantidad de fluido en volumen, porque también existe el flujo másico, que es la cantidad de masa que fluye por el ducto. Y eso tiene que ver con la densidad de un fluido. Entonces, el flujo másico, que básicamente es la M con puntito, es decir, la derivada de la masa con respecto al tiempo,
pues tiene que ver con la densidad por la velocidad por el área, o sea, densidad por el flujo volumétrico. Y eso tiene que ver, o eso significa que la masa es la densidad por el volumen. Pues claro, si densidad es kilogramo por metro cúbico y lo multiplicamos por metro cúbico, pues tenemos masa. Por lo tanto, el gasto también lo podemos ver como 1 entre la densidad por la derivada de la masa con respecto al tiempo. Y aquí esta última ecuación es la ecuación generalizada del gasto volumétrico. En este curso vamos a trabajar con el caso lineal, como lo dijimos desde el principio, lo que significa que vamos a trabajar con líquidos. Líquidos que no se comprimen. Bueno, en general la definición de un líquido, de un fluido líquido, es que no es compresible, es decir, que la densidad es constante, mientras que un fluido en forma de gas, pues su definición o la característica que tiene es que la densidad es compresible y depende, es función de la presión y la temperatura. Eso nos lleva a condiciones no lineales. Entonces, en este curso vamos a trabajar con la hidráulica exclusivamente de líquidos para trabajar con el caso lineal de la hidráulica. Si mal no recuerdo, ya llevaron ustedes la materia de termodinámica. Si recuerdan, pues ahí se vieron un montón de tablas y gráficas y cosas en las que estaban asociadas la presión, la temperatura y la densidad a través de la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac y todas esas leyes, que son, por eso es que es un poquito más complicada la termodinámica, porque están trabajando con los sistemas no lineales. Aquí vamos a trabajar entonces, para suerte de ustedes, con sistemas lineales, es decir, estos sistemas hidráulicos los vamos a enfocar exclusivamente a líquidos y particularmente a agua, donde la densidad del agua pues básicamente es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, ¿dudas, preguntas? No, profesor. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, déjenme para tener las dos. Ok. Sale. Entonces, pues empecemos con nuestros elementos. El almacenador de esfuerzo, pues es aquel elemento que tiene que ver con la energía cinética asociada al movimiento del fluido. Considerando un fluido incompresible, es decir, de densidad constante, es decir, un líquido fluyendo por un tubo ideal. Ideal significa sin fricción, es decir, que consideramos que no tiene pérdidas o disipación de energía por efecto de la fricción que existe entre el líquido y la pared de la tubería. El fluido puede considerarse como una masa rígida, que se llama columna rígida, y eso es debido a que un líquido pues es un fluido incompresible. Y entonces podemos considerarlo, como dice ahí, como una columna rígida de longitud L que fluye a una velocidad uniforme V. Entonces, el
almacenador de esfuerzo es el fenómeno de tener un fluido. Imagínense un fluido, como dice ahí, que es incompresible, entonces lo podemos considerar como una masa que está en movimiento. Y esa masa que está en movimiento, pues finalmente tiene una inercia. Y esa es la forma en que se almacena energía en un fluido. Habíamos platicado cuando expliqué cómo funciona un inductor, pues precisamente hicimos el símil con una manguera. Esa manguera que cuando está fluyendo el agua y está saliendo por la manguera, si yo le cierro a la llave, pues no de manera instantánea, no deja de salir, no se detiene, sigue saliendo. ¿Por qué? Pues porque es una masa que está en movimiento, tiene inercia, tiene energía almacenada y eso hace que siga fluyendo hasta que poco a poco se va deteniendo. Entonces, eso es el mecanismo por el cual un fluido en movimiento es el almacenador de esfuerzo y por lo tanto, como es fluido en movimiento, pues tiene que ver con la energía cinética asociada a ese fluido en movimiento. Y bueno, el símbolo que utilizamos pues es precisamente una tubería de longitud L que tiene un área A cuyo fluido se mueve a una velocidad T y entonces se genera una diferencia de presión en este elemento que es P2 menos P1 o P21 y eso es igual a la fuerza entre área. Por la segunda ley de Newton, la fuerza es la masa por aceleración. Vimos que la masa es densidad por volumen y el volumen en este caso pues es simple y sencillamente el área por la longitud. Entonces, si desarrollamos esta segunda ley de Newton aplicándola a nuestro sistema hidráulico, pues vamos a tener que por otro lado la fuerza es presión por área, si despejamos de aquí fuerza, y entonces podemos reescribirla de esta manera, donde tenemos que la presión va a ser la densidad por la longitud, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De tal manera entonces que la presión nos queda como la densidad por la longitud entre el área por la derivada del gasto con respecto al tiempo. Y esto básicamente pues es lo que de forma generalizada cuando vimos el elemento de almacenador de esfuerzo, dijimos que el esfuerzo es igual a una L, que es la propiedad física, por la derivada de la variable de flujo con respecto al tiempo. Nuestra variable de flujo en este caso es el gasto, y entonces esta propiedad física L, que en el caso de los sistemas eléctricos es la inductancia, en los sistemas hidráulicos le llamamos inertancia hidráulica, pues esta L, pues es claro que va a ser ρL entre A. Y haciendo el símil con el sistema eléctrico, pues vimos que la variable de esfuerzo para el sistema eléctrico es el voltaje, que está entonces, el símil es la potencia o la analogía es la presión, perdón, y el gasto, pues su analogía será la corriente. Y la inductancia, pues tiene que ver con la inertancia, que es este factor que tenemos aquí de densidad, longitud entre área. Entonces, le llamamos a eso propiedad física, pues porque depende de físicamente de cómo está hecha esta tubería, qué longitud tiene, qué área tiene y cuál es el líquido que está fluyendo dentro de, esta tubería. Ok. Entonces,
pues básicamente el almacenador de esfuerzo, pues como dijimos, el simbolito es esta tubería donde hay un flujo volumétrico, un gasto que está fluyendo y tiene entonces una caída de presión de donde entra a donde sale. La curva constitutiva que tiene este elemento pues va a estar en el plano de la variable de acumulación de esfuerzo con respecto a la variable generalizada de flujo, que es el gasto. Esta letra gamma mayúscula es lo que le habíamos nombrado, acá se los pongo, como momento fluídico. Entonces, la gamma mayúscula, dijimos, es nuestra variable de esfuerzo acumulado o de acumulación de esfuerzo. Su nombre es momento fluídico. Y la relación constitutiva va a ser entonces, pues la relación del momento fluídico con respecto al gasto volumétrico a través de la propiedad física que en este caso le llamamos inertancia o inductancia fluídica. Y como lo vimos, como lo acabamos de ver, pues esta inertancia fluídica pues depende de la densidad, es decir, de qué fluido, de la longitud de la tubería y del área de esa misma tubería. Y haciendo entonces, pues este es el símil de esta relación constitutiva, pues es similar a la que tenemos en el caso de los sistemas eléctricos correspondientes. Y como estamos hablando de un almacenador de esfuerzo, entonces tenemos también que ese elemento tiene una relación dinámica. Y la relación dinámica pues tiene que ver con la derivada de el momento fluídico, pues es la presión. A ver, me vuelvo a regresar. Si la integral de la presión es el momento fluídico, pues obviamente la derivada del momento fluídico es la presión. Nada más que aquí usé la nomenclatura de gamma punto para la presión, para el momento, la derivada del momento fluídico. Y esta gamma puntito la puse así porque, recordando el ejercicio que hicimos de los sistemas eléctricos, pues este gamma punto evidentemente va a ser una de nuestras variables de nuestro vector de estados cuando generemos nuestro modelo matemático. Entonces no perdamos de vista esta variable gamma punto, que es de las variables que va a formar nuestro vector de estados, que es, bueno, pues como dijimos, la derivada del momento fluídico, y por lo tanto, pues la relación dinámica nos dice que la presión es igual a la inertancia fluídica por la derivada del gasto con respecto al tiempo. O bien, despejando el gasto, pues nos dice que el gasto es 1 entre la inertancia por la integral de la presión. Por eso es que este elemento se llama almacenador de esfuerzo. Recordemos que la integral significa almacenar presión y la presión es nuestra variable de esfuerzo. Y bueno, pues ahí haciendo igual que en el caso del sistema eléctrico, pues la energía de esfuerzo acumulado pues va a ser simple y sencillamente el área bajo esta recta, que es un medio de LF por Q cuadrada. Y la potencia hidráulica o la potencia de un sistema hidráulico es el producto de la variable de esfuerzo por la variable de flujo, es decir, presión por gasto, o bueno, lo escribí al revés, gasto por presión, y por lo tanto para este elemento pues sería la inertancia fluídica por el gasto por su derivada. Entonces, aquí algo muy importante es entender esta ecuación dinámica. Esta ecuación dinámica de la presión igual a LF por dQ en dt.
A ver, vamos a ver qué nos dice esa ecuación. P de t igual a LF por dq en dt. Esa es la ecuación dinámica que nos dice, o la ecuación dinámica de nuestro elemento almacenador de presión, o nuestro elemento almacenador de esfuerzo. Entonces, vamos a poner otra vez nuestra manguerita. Ahí está nuestra llave. Y tenemos aquí conectada una manguera. Y es más, ahora la voy a poner recta, no la voy a poner en espiral como cuando platicábamos de la inductancia eléctrica. Ahí está mi manguera, totalmente vertical. ¿Qué significa físicamente esta expresión? ¿Quién me dice? Platicadito. No me digan que la presión es igual a LF por la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Qué significa físicamente? ¿Qué nos dice físicamente eso? Bueno, vamos a poner, para no confundirnos, vamos a poner la manguera acostadita, horizontal. Ahí está mi manguera. Ahí está. Horizontal, como si fuera una tubería. Ahí está. ¿Qué me dice esa expresión? Sería que la presión es igual a la inductancia fluídica del gasto entre tiempo. Bueno, la diferencia entre gasto entre tiempo. Pues eso es lo que me dice la formulita, pero eso ¿cómo lo traducimos físicamente? Que depende del gasto a través del tiempo. A ver, otra vez, no te escuché muy bien. Que depende del gasto, bueno, que la inertancia depende del gasto a través del tiempo. Del gasto a través del tiempo. A ver, ¿qué nos dice? Más bien sería que mientras sea constante el gasto, pues no va a haber presión. Tiene que haber tiene que estar variando para que podamos tener presión. Correcto. ¿Qué nos dice la derivada? ¿Qué significa una derivada? Y en este caso en particular, la derivada del gasto con respecto al tiempo. Un ¿Cómo lo cambio. podríamos traducir en palabras coloquiales, no matemáticas? Sería un cambio. El cambio. Entonces, lo que nos dice es lo que acaba de decir su compañero. Para que exista una presión, debe haber un cambio en el flujo de la tubería. Es decir, si yo voy a abrir la llave, tengo la llave abierta ahí desde hace mucho tiempo y por aquí pues está fluyendo mi agua. Ahí está fluyendo y ahí estoy tirando el agua. Cosa que no debemos hacer, por cierto. Ahí está fluyendo. Pero está así abierta desde hace mucho tiempo, evidentemente. Bueno, pues para que fluya el agua, a lo mejor está conectada a un tinaco, ¿no? Entonces, ahí está, fluyendo mi agua. Desde hace mucho tiempo ahí está ya, parejito fluyendo. ¿Qué presión vamos a tener en la tubería? ¿Qué presión va a haber ahí? Si el agua está fluyendo parejita. ¿Qué diferencia de presión va a haber? Cero. La misma que entra es la misma que sale, ¿no? Cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio en el flujo. Entonces, ahí está fluyendo, pero está parejito, es decir, no hay un cambio en el flujo
por lo tanto la derivada es cero, por lo tanto la presión es cero, no hay caída de presión. Evidentemente sí, porque la tubería tiene un poquito de pérdidas, pero ahí habíamos hablado de una tubería ideal, que no hay pérdidas, entonces es cero. ¿Qué va a pasar? Ya está fluyendo, este es mi Q de T. ¿Qué va a pasar en el momento que yo cerré la válvula? ¿Qué va a pasar justo en ese instante? Va a empezar a disminuir el flujo. Va a empezar a disminuir el flujo. Una cosa muy importante es que el flujo no se detuvo en el momento que yo cerré la llave. ¿Por qué siguió saliendo el agua al final de la tubería? Lleva una inercia. Pues por la inercia, por la energía almacenada que tiene el agua en movimiento, por la energía cinética debida a la inercia, a la masa de agua en movimiento. Y entonces, en ese momento, vamos a tener que aquí en la parte, como aquí ya está cerrado y esto sigue en movimiento, pues ¿qué va a pasar aquí en la toma en la salida de la llave, aquí al principio de la tubería? ¿Qué va a pasar si ya no hay agua que está entrando y el agua sigue saliendo? ¿Qué creen que pase aquí? Tal vez queda como vacío, como si hubiese aire allá adentro. Va a empezar a generar un vacío. ¿Qué significa el vacío desde el punto de vista presión? Que no hay presión. Que baja la presión. Entonces, cuando la llave está abierta, pues básicamente aquí vamos a tener la presión asociada a la altura del agua en el tanque. Esta es mi presión, vamos a ponerle P0, que básicamente es la que voy a tener aquí y que básicamente es la que voy a tener aquí. En el momento que sale el agua, bueno, pues ya se vuelve presión atmosférica, pero como esto está en movimiento constante, pues aquí voy a tener P0 y aquí voy a tener P0. Entonces, si hago una gráfica con respecto al tiempo, pues mi presión en la tubería va a estar aquí, P0. Y de repente, aquí en T0, cerré la llave. ¿Qué va a pasar? Voy a poner aquí mi P de T, aquí, justo aquí. ¿Qué va a pasar en el momento que cierro la llave? Pues la presión va a empezar a caer aquí. Pero acá voy a seguir teniendo P0. Entonces va a existir una diferencia de presión, que en este caso pues va a ser negativa porque aquí se está haciendo un vacío y aquí sigue siendo P0 y bueno, pues también va a llegar el momento en que va a empezar a disminuir conforme el flujo vaya disminuyendo. Entonces, hasta que no haya un cambio en el gasto, no va a haber una presión. Y lo mismo pasaría cuando imaginémonos que ya acabó de fluir y ya bueno, de hecho la presión no es así. La presión, como dije aquí, se vuelve negativa. La presión va a ser esto. Ya lo veremos cuando revisemos nuestros modelos matemáticos. La presión aquí era cero y de repente se volteó porque aquí se genera un vacío, entonces se vuelve negativo y empieza a bajar. Y el gasto, pensemos que este es nuestro gasto, es el que empieza a disminuir poco a poco. Y aquí es cuando hay un cambio en la presión. Entonces, pues a lo que voy es que debemos aprender a interpretar lo que está pasando aquí. De hecho, este es el mismo tipo de respuesta idéntica que tenemos en un inductor. Cuando en un inductor hay corriente que fluye y de repente le quitamos, abrimos el switch y ya no está conectada a la fuente,
pues el inductor, el voltaje en el inductor se vuelve negativo. Eso es la famosa ley de Lenz. Hace esto y sigue entregando, o debido a ese cambio, a esa inversión de voltaje, hace que el inductor ahora sea el que empuja la corriente. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo va a pasar cuando, ahora pensemos el caso de que está cerrada la llave, la tubería está vacía y de repente la tubería está vacía, significa que mi presión pues es cero, está vacía, es presión atmosférica, es mi cero, y de repente abro la llave. En el instante que abro la llave, se va a establecer un pico de presión que va a depender de qué tan rápido cambie el flujo. Entonces, el flujo va a empezar a aumentar y va a haber un pico de presión que cada vez va a disminuir porque la tubería se empieza a llenar. Entonces hace lo opuesto. Ahorita pues es platicadito. Ya lo iremos viendo pues conforme empecemos a desarrollar nuestros modelos matemáticos, sobre todo cuando entremos a la respuesta dinámica de los sistemas, que será después de aprender a modelar. Pero lo que me interesa es que empecemos a tratar de entender lo que nos dicen estas ecuaciones dinámicas desde el punto de vista físico. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Todo claro. Sí, profe, todo bien. Sale. Bueno. Pasemos entonces a nuestro siguiente elemento, que es el almacenador de flujo. El almacenador de flujo es aquel elemento que almacena energía acumulando flujo. ¿Cuál es el elemento que acumula flujo? Que obviamente ahí está y que creo que es bastante obvio. ¿En qué elemento físico podemos acumular flujo? No. En una tubería. No. En un contenedor, o sea, imaginémonos que está aquí nuestra llave. Ahí está nuestra llave, a la salida, la llave que está en nuestra casa. ¿Y qué hago para acumular flujo? Pongo una cisterna. Pues una, bueno, esa la pondría yo acá en la llegada de la tubería de la calle, ¿no? Para mi casa. Y luego de la cisterna, ahí acumulo flujo, pues es un tanque. Y luego a través de una bomba, que ya veremos que la bomba es una fuente de energía, pues la subimos a un tinaco, que normalmente pues el tinaco lo ponemos en la parte de alta de la casa para que tengamos energía potencial. Y luego, bueno, pues yo tengo mi llave ahí en la casa y quiero lavar el coche y entonces lleno una cubeta y estoy acumulando flujo. Pues sí, ¿cómo acumulo flujo? Pues abro la llave y empieza a fluir el agua y empiezo a acumularlo en la cubeta, empiezo a acumularlo en una cisterna, empiezo a acumularlo en un tanque o en los sistemas hidráulicos grandotes, pues son megatanques. Toda la periferia, sobre todo la periferia poniente de la Ciudad de México, es decir, por Santa Fe, por el Ajusco, por todas las bajadas de este lado de la Magdalena Contreras, del Álvaro Obregón, hay unos mega tanques de agua que son los que almacenan el flujo que viene del sistema Cutzamala, que es pues, de los principales proveedores de agua de la Ciudad de México. Y son unos mega tanques. Y esos tanques, pues evidentemente, si le está entrando flujo, pues ahí lo estoy acumulando y pues obviamente esos tanques pues son nuestros almacenadores de flujo.
Ahí creo que no hay mucho que explicar desde el punto de vista físico. Creo que es obvio, ¿no? Espero. Bueno, y desde el punto de vista matemático, o para nuestro curso, pues el símbolo es, pues esto que es una tubería con un tanquecito. Y muchas veces, pues del otro lado podríamos tener alguna salida, pero el símbolo finalmente, pues es un tanquecito en el que le entra un gasto, le puede entrar por acá abajo, le puede entrar por acá arriba, y en el caso de la cubeta, por ejemplo, pues el flujo entra por arriba. En el caso de la cisterna, pues muchas veces, no, la cisterna también entra por arriba. Hay algunos tanques que entran por abajo. El chiste es que tienen una entrada, pero básicamente pues es un tanquecito lo que tenemos ahí. Matemáticamente, el acumulador de flujo va a tener una curva constitutiva que está en el plano, en el eje X vamos a tener nuestra variable de acumulación de flujo, que es el volumen, y en el eje Y, pues nuestra variable generalizada de esfuerzo, que en este caso es la presión. Y esta curva, bueno, pues va a tener una relación constitutiva que nos relaciona el volumen con la presión a través de la propiedad física, que en este caso le llamamos CF, capacitancia fluídica. Y esta capacitancia fluídica depende de las propiedades físicas de nuestro sistema. Básicamente en un tanque abierto, depende del área del tanque, de la densidad de líquido que estamos almacenando y de la G, que es pues la aceleración de la gravedad. Y nuestra relación dinámica pues nos dice que la derivada del volumen, es decir, el gasto, aquí entonces este B punto lo puse así para que también nos empecemos a dar cuenta que esta va a ser una de nuestras variables del vector de estados, nuestro B punto. Entonces nos dice que el gasto es igual a la capacitancia fluídica por la derivada de la presión con respecto al tiempo. O bien, despejando la presión, pues nos dice que es el inverso de la capacitancia fluídica por la integral del gasto. Integral del gasto significa integral, acumulación, gasto, variable de flujo, por lo tanto, lo que estamos teniendo es que este elemento es nuestro acumulador o almacenador de flujo. La energía de flujo acumulado, la U mayúscula, va a ser pues igual el área bajo esta curva, esta recta. En este caso es recto porque estamos hablando de sistemas lineales. Y vamos a tener que es un medio de la capacitancia por la presión al cuadrado. Si se fijan en la ecuación de energía almacenada en un capacitor, pues se van a dar cuenta que es idéntica, que es un medio de la capacitancia, y en el caso de los temas eléctricos es voltaje al cuadrado, la variable de esfuerzo es el voltaje. Pero si se fijan, la forma de la ecuación de la energía es exactamente igual. Y la potencia hidráulica, bueno, pues sigue siendo esfuerzo por flujo, o bueno, aquí lo puse flujo por esfuerzo, gasto por presión, y en vista, desde el punto de vista de un tanque, pues es la capacitancia fluídica por la presión, por la derivada de la presión con respecto al tiempo. Entonces, ahora otra vez, tomemos esta relación dinámica y lo mismo, ¿qué nos va a decir esa relación dinámica con respecto a un tanque que tiene agua almacenada? ¿Qué nos dice esa relación dinámica? Que nos dice que el gasto es igual, bueno, ahorita no le voy a poner salida, la vamos a cerrar, que el gasto es igual a la capacitancia fluídica por la derivada de la presión
con respecto al tiempo. El gasto, que finalmente es el cambio en el volumen, ¿qué es lo que nos está diciendo? A ver, ¿quién me platica, platicadito coloquialmente, no matemáticamente, el significado de esta expresión con respecto al elemento que es nuestro tanque? Que al cambiar la presión hay un cambio de volumen y como hay un cambio de volumen hay flujo. Bueno, eso es lo que nos dice matemáticamente. Pero bueno, creo que puede ser bastante obvio. A ver, ¿qué significaría que la presión fuera constante? Evidentemente la derivada es cero, el flujo es cero. Pero físicamente, ¿qué significaría? Vamos a verlo a empezar al revés. ¿Qué significaría que la presión es constante? La presión, estamos hablando, aquí está nuestra presión en el fondo del tanque, ahí está. ¿Qué condiciones debería existir para que la presión fuera constante? ¿El contenedor esté vacío? No, El volumen del líquido o el fluido del tanque sea constante. sea constante, es decir, pensémoslo en altura de líquido. Ahí está. Si nuestra altura de líquido es constante, esto implica que nuestra presión es constante. ¿Y eso qué tiene que pasar para que la altura del líquido sea constante? No, que hay un flujo constante, ¿no? Si hay un flujo constante, pues la altura va a seguir creciendo. Si la altura es constante, la presión es constante, la derivada es cero, significa que no hay flujo. Entonces, lo que nos dice esto es que para que haya un flujo, debe haber un cambio de presión, es decir, debe haber un cambio de altura. Y eso es, creo que bastante obvio. Si aquí hay un flujo que está entrando, pues eso significa que nuestra altura va a estar subiendo y por lo tanto nuestra presión va a estar incrementándose. Si el flujo está saliendo, pues eso significa que el agua va a estar bajando, va a haber un cambio de presión. Es decir, cuando haya un cambio de presión, ya sea que está subiendo o que está bajando el nivel en el tanque, eso significa que va a haber un gasto. Si la presión no cambia, si tengo una altura constante, pues evidentemente pues no va a haber gasto. Pues no, para que sea constante, pues ni entra ni sale, porque si no, ya no es constante. Eso es a lo mejor muy obvio, pero es lo que nos está diciendo esta ecuación. Y eso es otra vez lo que me interesa que empecemos a imaginarnos como ingenieros cuando veamos este tipo de ecuaciones, que espero que en algún momento ustedes lo vean tan obvio como ahorita yo lo veo, pues cuando era estudiante no lo veía obvio, ¿verdad? Pero ahorita sí. Entonces, eso es lo que intento para a la hora de pedirles que pongamos esto en palabras coloquiales. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Y finalmente, bueno, pues algo importante es que cuando tengamos un flujo de entrada, pues ese flujo de entrada lo que va a generar aquí en mi tanque, pues es
un V punto, es decir, un cambio de volumen. Pues claro que está generando un cambio de volumen. Si está entrando el agua, pues esto está acumulándose y va a tener un cambio de volumen. Esto es muy importante porque esta va a ser una de mis variables, en mi modelo de variables de estado. Va a ser parte de mi vector de estados. Esta variable que tenemos aquí, esta B punto, que es, pues que está cambiando el volumen en el tanque. Pues sí, es evidente. Y está cambiando el volumen en el tanque, pues porque también está cambiando la altura, porque está cambiando la presión. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. A ver. Déjenme. No sé por qué no está ahí. Déjenme nada más buscar algo rapidísimo. Denme un segundito, por favor. Ok. Ok, a ver. Bueno, no importa, no necesitamos el desarrollo, pero bueno, lo que me faltaba poner aquí, pues es entonces que esta CF, como dice ahí, pues tiene que ver con las dimensiones físicas de ese tanque, que es básicamente el área por ρ por G. Normalmente, esto podemos hablar ya sea de tanques cuadrados o podemos hablar de tanques redondos. Lo que es el área, bueno, pues evidentemente pues es el área ya sea de un tanque cuadrado o de un tanque redondo. Y es particularmente válido, vamos a estar trabajando tanques rectos, ya sea cuadrado, ya sea redondos, pero que no cambie el área respecto a su altura, sino esto se vuelve una variable, ya no es una constante, sino ya depende de la altura y ya nos metemos en un caso no lineal. Entonces, también por eso típicamente muchos tanques son redonditos o son cuadraditos la gran mayoría. De hecho, la gran mayoría son redondos por también cuestiones estructurales. Entonces, estamos hablando de este tipo de tanques. Hay otros que son no lineales. No sé si han visto aquellos tanques que son como esféricos, que luego están así como en unas torres, tanques de agua que son medio esféricos. ¿Alguna vez los han visto en algunos, sobre todo yo los he visto mucho en pueblos, en los sistemas de agua potable de algunos pueblos usan tanques esféricos? Y ahí ya la constante CF se vuelve
una variable que depende de la altura y más en un tanque esférico. Entonces, bueno, lo único es que esto es válido para cuando tenemos tanques rectos, que es lo que vamos a estar trabajando en este curso. Ok, ¿dudas, preguntas? No, profe. Bueno, entonces pasemos al elemento disipador de energía de los sistemas hidráulicos. Podemos utilizar cualquiera de estos dos símbolos. Esto, pues como imagínense una disminución del diámetro, justo lo que había puesto hace ratito, un tubo Venturi, donde esta disminución de flujo, pues genera una pérdida de energía, una disipación de energía localizada, o bien este asurado, que significa pues la pérdida de energía a lo largo de una tubería, asociado a la fricción que hay entre las paredes de la tubería y el fluido. Entonces, estos son las dos formas de representar al elemento que disipa energía en un sistema hidráulico. La curva característica está en el plano donde tenemos en el eje X nuestra variable generalizada de flujo, que es el gasto, y en el eje Y nuestra variable generalizada de esfuerzo, que es la presión. Entonces esto se parece pues a la curva de un resistor, en donde teníamos corriente y voltaje, y la relación característica pues es una relación que relaciona pues la presión y el gasto a través de la variable física, que en este caso le llamamos resistencia fluídica. Digamos, sería el equivalente a nuestra ley de voltajes, nuestra ley de Ohm, para el caso de los sistemas eléctricos, donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Se cumple tal cual para nuestros sistemas hidráulicos. Y la relación dinámica, pues evidentemente no tiene, porque estamos hablando de un elemento disipador, es decir, de un elemento estático. Y la propiedad física de este elemento pues se llama resistencia fluídica, donde esa ecuación que está ahí ahorita la explico. Tiene la condición que es una relación lineal para una condición de flujo que se llama flujo laminar. Ahorita explico un poquito los distintos tipos de flujo que se tienen en una tubería, nada más para que pues entendamos un poquito más todo lo que se trabaja en la hidráulica. Y la potencia hidráulica disipada, entonces, la podemos ver como la resistencia por el gasto al cuadrado, que es equivalente a la potencia eléctrica en un resistor, que es la resistencia por la corriente al cuadrado, o bien la presión al cuadrado entre la resistencia, que es equivalente al voltaje al cuadrado entre resistencia. Bueno, ¿dudas?